El presidente ruso Vladimir Putin dio este lunes un paso crítico en la confrontación con Ucrania y Occidente cuando ordenó el envío de tropas de su país a las regiones separatistas del este de Ucrania. Un discurso enfático y ardiente, según algunos analistas. Un texto plagado de referencias históricas y críticas a Kiev, a Estados Unidos y a la OTAN. El jefe del Kremlin firmó un decreto de reconocimiento de independencia de esas regiones. Ese aval a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk dicta además el despliegue en la zona de soldados rusos a efectos de realizar funciones de mantenimiento de la paz. La norma, que llega acompañada de otras de amistad y reconocimiento mutuo, alimenta también la posibilidad de una intervención mayor del Kremlin en la antigua República Soviética. Ahí está la inquietud, ahí está la preocupación siguiente. El gesto supone el recrudecimiento del conflicto en torno a Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto delicado. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass, dinamita con su firma la diplomacia, según apunta hoy un reportaje que publica el diario El País de España. La reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó tras una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad y numerosas llamadas con dirigentes internacionales. En un discurso a la ciudadanía emitido en la madrugada, remarcó que la medida de Putin es una violación de la soberanía de Ucrania y llamó a los aliados a actuar de inmediato e imponer a Rusia duras sanciones. La verdad está de nuestro lado, dijo, estamos en nuestra tierra, no tenemos miedo a nadie, no le debemos nada a nadie y no cederemos nada, remarcó Zelensky. Vamos a buscar un primer enfoque a propósito de estas novedades que en principio suenan inquietantes. Estamos con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, aquí en las tardes de Radio Mundo. Gustavo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Otra vez gracias por la invitación. Bueno, a ver, primero una consideración general y luego hilamos con algunas preguntas. Sí, este es el resultado de una serie de desencuentros diplomáticos, tensar demasiado la cuerda, no dar lugar a una negociación pensando más en los egos de algunos dirigentes de potencias que en los caminos de futuro. Básicamente para muchos de los analistas que he estado leyendo, y yo también me incluyo, hay una muy baja calidad en el nivel de negociaciones de los líderes europeos, norteamericanos y rusos, ¿no? Pero de todas formas, este conflicto ha seguido una línea bastante transparente, se ha visto un poco cuáles eran las intenciones de cada parte, qué era lo que pedían, qué era lo que querían obtener, cuáles eran los peligros según su punto de vista, y se ha desembocado en esto porque las alternativas estuvieron sobre la mesa y se desecharon en muchos casos. A ver, ¿cuáles se desecharon? ¿Algún ejemplo? Bueno, se habla, en principio la génesis en teoría de este conflicto sería una aproximación de la República de Ucrania a la OTAN, que habría sido respondida afirmativamente, o por lo menos se había tentado al premier ucraniano Zelensky con la idea de que podía formar parte de la OTAN. Ya hubo unos contactos previos de Ucrania, no tenía los requisitos suficientes para integrar esa alianza defensiva, ofensiva, pero de todas formas se coqueteó con ese tema, de alguna forma mostrándole a Putin la posibilidad de un crecimiento del bloque occidental en cuanto a su poderío militar cerca de la frontera rusa. Putin fue muy claro desde el principio, lo cual no quiere decir que tenga razón, pero sí es cierto que fue claro. Rusia no puede admitir a menos de 100 o 200 o 300 kilómetros de su frontera la instalación de material pesado de una alianza militar que fue creada exclusivamente para hacerle frente. Entonces, de alguna manera, eso estuvo claro desde el principio.
Putin exigió garantías en su momento, garantías que el bloque occidental muchas veces pudo haberle dado sin haber cedido por eso su derecho a llevar adelante una estrategia militar. Podría haberse negociado, como se negoció muchas veces con las cabezas nucleares, en los tratados de no proliferación de armas nucleares, ese mismo criterio de negociación que se podía haber seguido acá. También es cierto que Putin no dio tampoco mucho lugar a la negociación porque puso sobre la mesa un documento que incluso lo publicó en la web del Kremlin, dando su punto de vista y las exigencias que Rusia tenía frente a Occidente, y no admitía otra cosa que un no. Entonces, de alguna manera, Putin tampoco dio las garantías que se le podían haber pedido. Por ejemplo, Putin podría haber garantizado a Ucrania que el gas ruso iba a seguir cruzando su territorio y que no iba a ser tomado como prenda de guerra en caso de un conflicto. Podría haber garantizado a Occidente que la propia Rusia podría no tener material pesado en determinada franja de la frontera con Ucrania. Por ejemplo, podría haber tenido algún tipo de acuerdo sobre las bases que tiene en Kaliningrado. Es decir, hubo de ambas partes encerrarse en sus objetivos y no buscar un acuerdo desde el principio. Ahora ya todavía estamos a tiempo. Yo creo que... Bueno, el anuncio de Putin del día de ayer viene cuando estaba gestándose y aparentemente avanzando la posibilidad de una cumbre Biden-Putin, ¿no? Que había estado gestionando a su vez el presidente de Francia. Claro, pero allí hay un tema que tiene que ver con los líderes involucrados. Un efecto no deseado el desaire que le hizo Donald Trump a la Unión Europea en su momento en el entorno de la financiación del sistema militar, un efecto no deseado fue de alguna forma la maduración de Europa, tratar de ver si podía arreglárselas por sí mismos, y Merkel había empezado a construir una estructura de negociación con Rusia muy eficiente que llevó al Nord Stream 2, que llevó a una serie de acuerdos comerciales y que iba a llevar a algunos acuerdos militares en el futuro. Alemania fue la única nación europea que desde el primer momento se negó a enviar armas a Ucrania, por ejemplo. Pero el recambio en la Casa Blanca trajo de nuevo un líder norteamericano con cierto tono de soberbia frente a Rusia, volviendo a un relacionamiento de Guerra Fría, y Putin recogió el guante. Entonces, de alguna manera, es cierto que se iba a dar una cumbre. Esa cumbre iba a ser una especie de diálogo de sordos de vuelta, salvo que hubiera algo que moviera el tablero. Bueno, esto está moviendo el tablero de alguna manera. Ah, así lo ves tú. Sí. Así lo ves, como un cambio en el tablero jugado por Moscú para que la cumbre, que todavía tú no la estás descartando, sirva, tenga algún sentido. Hay que ponerse en geopolítica, y vuelvo a la geopolítica porque es una disciplina que me está como absorbiendo, hipnotizando bastante. En geopolítica es muy importante entender cómo piensa el otro. De alguna manera Putin está viendo que todo el armamento que se le facilitó a Zelensky en estos últimos meses empezó a usarse contra los separatistas en la región del Donbass. Entonces, es cierto que hubo un recrudecimiento de las acciones. Siempre hubo trasvase de soldados rusos a través de la frontera ucraniana hacia Luhansk, sobre todo, no la ciudad que está más fronteriza, no Donetsk, la otra, y de alguna manera todo esto empezó a verse de ambos lados como un recrudecimiento y una escalada ahora militar con no armas pesadas, armas livianas, pero armas que Ucrania estaba obteniendo de la Unión Europea teóricamente para defenderse. Entonces, en la cabeza de Putin, y lo dijo en su discurso cuando describió el gobierno ucraniano, allí enfrente él tiene algo parecido a la Guatemala de 1956, es decir, líderes corruptos, tentados por potencias militares, una especie de colonia subordinada al poder occidental, y un Zelensky respaldado de la Unión Europea, tratando de avanzar sobre los territorios separatistas, aprovechando ese armamento que le está cayendo de regalo como defensivo, digamos. Eso es lo que ve Putin. Y en los hechos, algo de eso ha pasado. Entonces, no es asunto de quién es la culpa, sino de
hasta dónde pueden llegar. Es muy importante, Emiliano. Una precisión a propósito de eso, Sí. de lo que estamos observando, o mejor dicho, lo que puede implicar la resolución anunciada ayer. Pasemos en limpio un detalle. Hoy, en esas regiones separatistas prorrusas de Ucrania, en esas ubicadas al este del país, Sí. ¿qué tropas hay? Vamos a aclarar algo. No todo el Donbass está manejado por los separatistas. Ajá. Son Sí. bolsones Sí, de acuerdo. regionales, no son tampoco las provincias completas, son bolsones regionales. Como tampoco es cierto que las provincias completas sean todas prorrusas, ni que ni siquiera tengan el lenguaje ruso en forma uniforme en toda esa área, no es así. Son bolsones. Bueno, por eso, pero ¿qué tropas hay allí? Esas son bolsones controlados por las milicias separatistas. Tienen su bandera, tienen su régimen interno, son provistos de alimentos a través de la frontera por personal, vamos a llamarle militar sin bandera ruso. Ajá. Han sido provistos de armamento, no directamente de Rusia, sino también por ejemplo, de Irán o de otras naciones afines. No tienen directamente mucho armamento ruso porque Rusia se ha cuidado un poco de eso. Bueno. Además están en la región gente del grupo Wagner, que es un grupo paramilitar ruso, es un ejército privado, podríamos llamarlo así, son mercenarios, que hacen acciones puntuales, es decir, defensa de repente una alcaldía en poder de los separatistas, defensa de los límites de una ciudad que ha sido tomada, alguna acción militar de ese tipo. Bueno. Alrededor de esos bolsones está el ejército ucraniano. Ahí está. Entonces, la pregunta siguiente es, si se cumple lo que acaba de comunicar ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el despliegue en esas repúblicas independientes, porque así las llama, el despliegue de tropas rusas a efectos del mantenimiento de la paz, ¿no? Sí. Eso. Ya están allí. ¿Cómo que están allí? Pasaron la noche. Bueno, pero eso implica pasar la frontera, ¿no? Sí. Segundo, ¿eso implica invasión? ¿Eso implica invadir territorio ucraniano, sí o no? ¿Desde qué punto de vista? Y lo que sé, el derecho internacional. Putin te puede decir, yo tengo dos repúblicas cuyos representantes que tienen, según las consideraciones que usualmente se utilizan en el derecho internacional público, tienen dominio del territorio, una población allí y un gobierno que domina ese territorio. Para mí eso es una república y oficialmente le ha pedido a la Duma protección militar. Oficialmente yo se la proveo. Esa es la visión rusa. La visión de Occidente es otra, ¿no? Lo mismo que el 2014 con Crimea. Te agregaría muy parecido a lo que sucedió con Nagorno-Karabaj en Armenia y Azerbaiyán. Es decir, Rusia se asegura que sobre el territorio alguien afín le pida ayuda. Esa es la excusa suficiente para estar por lo menos en una zona gris del derecho internacional. ¿Y Occidente cómo lo ve? Porque en principio no se considera a esos territorios como independientes. Por lo tanto, ¿qué? ¿Occidente ve una invasión a Ucrania allí o todavía no da ese paso? Sí, ya anoche se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Putin intercaló la frase de que ese contingente es un contingente que está para asegurar la paz, es decir, en la medida que los rusos estén allí presentes, como rusos, no se van a dar combates frente a frente con el ejército ucraniano, por ejemplo. Esa es su argumentación. Teniendo eso en cuenta, la representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anoche decía al representante ruso, es decir, ustedes dicen que están allí para obtener a la paz. Nosotros sabemos, todos aquí, lo que es eso. Eso es una invasión. Esa es la óptica de Occidente. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, la pregunta a continuación es ¿qué va a suceder ahora? Sobre todo pensando primero en las sanciones, ¿no? Porque lo que se aguarda como primer escalón no es un enfrentamiento bélico, ¿no? Se están preparando sanciones. Contanos eso. Bueno, en primer lugar me remito a dos cosas. A una mesa que tuvimos el otro día contigo, donde yo te había dicho que no veía un enfrentamiento directo de Rusia con Europa, y no creo que se dé.
Bueno, hay varios oyentes que recuerdan la mesa de análisis internacional y están tranquilos. No Dicen, creo que se dé. dicen guerra no va a haber. No va a haber guerra. Pero es importantísimo ahora volver al 5 de febrero. Putin visita Beijing y se reúne con Xi Jinping. Allí Putin obtiene las garantías que necesita, cara a cara con el líder chino. En primer lugar, que si hay una especie de sanciones de tipo económico y que se cierre el grifo del gas con Europa, no porque Putin lo quiera cerrar, sino porque Europa no lo quiere recibir, cosa que para mí es algo poco lógico, pero veo que Europa está cerca de eso. Putin sabe que puede ya desde marzo empezar a proveer gas a todo el cinturón industrial al sur de Manchuria, de acuerdo con lo que habló con Xi Jinping. Es decir, el gas ruso tiene destino y Putin duerme tranquilo. Segunda garantía, se habló de sacar a Rusia del sistema SWIFT, el sistema de transacciones internacionales financieras. Putin obtiene de Xi garantías de puentes financieros de origen chino que puedan de alguna forma puentear las transacciones bursátiles o financieras o de empresas rusas con Occidente, el Occidente, digamos, que esté afín a las sanciones. Es decir, esa reunión fue la que preparó el terreno para decirle a Putin: estas son mis espaldas, están cubiertas. Además, Xi Jinping le transmitió, obviamente, todo esto son, estoy aclarándote, Emiliano, que todo esto son percepciones. Yo no estuve, obviamente, en esa reunión, y muy poca gente estuvo. Pero es cierto que Xi Jinping ya tiene una experiencia con sanciones occidentales, y es cierto que Xi Jinping ya comprobó que no le han hecho demasiada mella. Ajá. Bueno, pero... Basta recordar, hablando de petróleo, que en teoría Irán está aislado, sancionado, y hace 10 meses que Venezuela se provee de petróleo iraní, por ejemplo. Por lo tanto, en función de estos trascendidos que tú manejás, de los resguardos que habría logrado Putin en su relación con China, si vinieran esas sanciones de las que se está hablando y que aplicarían Estados Unidos y países aliados, la afectación, el golpe para Rusia no sería significativo. Sería significativo, pero sería soportable para un país del porte ruso y con las espaldas que puede tener. Y por lo tanto, la decisión militar no tendría necesariamente marcha atrás. La del despliegue de fuerzas rusas en esto que ahora considera repúblicas independientes dentro del territorio de Ucrania, los efectos del mantenimiento de la paz. Bueno, ahí, Emiliano, tenemos que entender algo. A ver, los ciudadanos normales estamos muy alejados de lo que dicen o cómo piensan los gobernantes, a veces de nuestros propios países. ¿Cuánto más estamos alejados de la forma en que piensa el gobernante de una potencia? Entonces, el gobernante de una potencia quizás piense mucho más sencillo y en forma más lineal de lo que nosotros presuponemos. Putin desde el principio dijo: no quiero misiles en la frontera. Es una frase sencilla, es una frase que Merkel había empezado a entender, por ejemplo. Es una frase que Trump hubiera entendido dentro de sus limitaciones obvias, pero es una frase que Biden parece no querer entender. Entonces Putin, el mensaje que está enviando con esto es: yo necesito un colchón en mi frontera para resguardar mi seguridad. O me dan garantías o tomo el colchón por mis propias manos. Perdón, ya tomó el colchón, ¿no está tomándolo con esta decisión sobre las regiones separatistas prorrusas? Lo está tomando porque no le dieron garantías. Pero mi pregunta es, ¿puede ser más grande el colchón? ¿Puede desplegar fuerzas militares en una zona más amplia? Sí, él puede llegar hasta el río Dnieper. Ajá. Pero no, insisto, no va a suceder, insisto. Hay marcha atrás en esto. Hablamos de los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk implicaban un referéndum en las zonas separatistas para que decidan qué quieren hacer. Nunca se hizo ese referéndum. Allí tiene un punto Putin, es cierto. Hoy le están diciendo: acaba de destrozar o hacer volar por los aires los acuerdos de Minsk. Acuerdos de Minsk que estaban en el freezer. Argumentariamente, Putin tiene puntos porque es inteligente. Entonces, el pecado de Occidente es no haber sido más inteligente que él, es decir, no haber reconocido que los acuerdos de Minsk no se estaban cumpliendo,
llevar adelante esos referéndums, porque además allí hay un tema de interpretación que Occidente no supo ver. Para Putin, los acuerdos de Minsk implican referéndums de los cuales puede salir que Donetsk y Lugansk, es decir, las regiones del Donbass, pueden ser independientes. Pero la redacción del acuerdo no dice eso. La redacción del acuerdo implica una forma de gobierno de esas provincias, es decir, podría el resultado de ese referéndum ser que esas provincias sean una especie de provincias autónomas como las que tiene España y sigan formando parte de Ucrania. Ese hubiera sido un argumento perfecto para Occidente, pero Occidente se sienta también a negociar al mismo nivel de ego que ha tenido en muchos años. El problema de Biden, Emiliano, te lo he dicho muchas veces, es que está volviendo a un mundo que ya no existe. Estados Unidos ya no se puede sentar frente a cualquier nación del planeta y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y punto. Se lo dijeron los chinos en Alaska. Y justamente para completar y siguiendo tu razonamiento, vuelvo a la mesa. El tema ha sido muy complicado, me parece que es sencillo, digo, lo que pasa es que parece increíble que no lleguen a sentarse a tener un acuerdo intermedio, ¿no? Volviendo a la mesa de análisis internacional que dedicamos en uno de los bloques a este tema, allí ustedes coincidían en que no está en el horizonte un enfrentamiento bélico clásico, digamos, ¿no? Sería un destrozo para la Unión Soviética, mirá, iba a decir la Unión Soviética, una deformación. Sería un destrozo para Rusia, insostenible en el tiempo. Allí China no prestaría armas, ni respaldaría eso. Bueno. Y la Unión Europea sería retroceder muchos casilleros. Pero la duda que me queda es, porque también se hablaba de eso en aquella mesa, ¿qué quiere decir guerra hoy? No estamos teniendo, de hecho, una guerra hace semanas. Claro, hay un tema de escala allí. Cuando se tomó Crimea no se habló de guerra. Es decir, cuando Rusia intervino en Armenia, perdón, en el territorio de Azerbaiyán por el enclave armenio, no se habló de guerra, se armó de un movimiento ruso que después volvió a sus cuarteles. En este caso es un tema de los diplomáticos realmente, no es un tema militar. El tema militar siempre se dice que al final de la diplomacia hay estacionado un tanque, ¿no? Pero en realidad el tema militar acá es la consecución de la política por otros medios, como decía Clausewitz. Es decir, estos movimientos militares son agujeros negros en las mesas de negociación. Es decir, las mesas de negociación siguen siendo la salida, siguen estando allí presentes, pero hay que ir seriamente a pensar que uno tiene que recibir, pero también ceder. Putin puede ceder en algunas cosas, puede garantizarle algunas cosas a Ucrania. No lo ha hecho hasta ahora, ha estado en falta. Para mí, esa era una etapa previa que hubiera evitado esto. Biden puede ceder también en algunas cosas, puede separar los temas económicos de los temas políticos, puede darle algunas garantías a Putin. Sí, Biden sabe que la Unión Europea o la NATO no habían planeado en un corto plazo integrar a Ucrania y ponerles misiles con cabezas nucleares en su territorio. No habían pensado en eso. Pero Zelensky coqueteó con el apoyo de Occidente, habló de más y de alguna forma puso este tema sobre la mesa y sembró la semilla en la mente de Putin. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en las tardes de Radio Mundo, que vuelve en marzo, ¿no? Vuelve después de la semana de Carnaval. Volvemos lo que pasa es que la primera creo que no podemos, en la segunda semana, la semana del 8 creo que es. Ahí está. Allí estaremos. Espero haber sido un poco claro, Emiliano, no quiero entreverar mucho. Sí. Nos ha servido para orientarnos en este momento de este proceso. Así que gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Un abrazo, cuídense. De paso, les recomiendo, si no la escucharon, si no la vieron, justamente la mesa de análisis internacional a la que yo hacía referencia, la que tuvimos acá en perspectiva el martes pasado, en la que participaron Gustavo Calvo, Leo Harari y Ricardo Barbosa, docente en teoría de las relaciones internacionales en la Universidad de la República. Uno de los segmentos fue a propósito de la crisis de Ucrania, con mucho contexto, con mucho antecedente y también con proyecciones. Está disponible en nuestra web, en audio y en video.